Jóvenes y señoritas, nuevamente bienvenidos a nuestra aula virtual del área de educación cívica. Vamos a continuar con el desarrollo de las temáticas y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante, el cual titula Los códigos de conducta. Para lo cual quiero que ustedes estén muy atentos y vayan respondiéndome con la conexión psíquica que ya habíamos hablado anteriormente, puesto que no estamos todavía en una clase al vivo, pero yo sé que lo van a realizar, ¿sí? Ustedes, jóvenes y señoritas, ¿saben cuál es la función de un empleado público? Bueno, tendrían que responderse para ello, ¿qué es un empleado público? ¿No? Entonces, es lo primero que ustedes estarán planteando antes de responder, ¿no es cierto? Es el que va a cumplir funciones en entidades del Estado, me dirán, ¿no es cierto? Ese es un empleado público, ¿no? Y tiene, bueno, diferentes tipos de funciones según la entidad que lo ha contratado. Yo sé que tenemos una variedad de respuestas para ello. Bueno, ya más o menos aclarando esa partecita de lo que es un empleado público, les pregunto, ¿no? ¿Conocen ustedes o conoce alguien de ustedes algún reglamento que norme el trabajo del funcionamiento público? Me dirán, recién me está enterando lo que es un empleado público o qué trabajo cumple, entonces no sé todavía, ¿no? Otros tal vez tienen entendido que existen, ¿no?, ciertas reglamentaciones que van a ayudar, ¿no?, al buen cumplimiento del trabajo del funcionario público. Ya. Otra preguntita. ¿Cómo se debe seleccionar o cómo debe seleccionar el gobierno a los mejores ciudadanos para la administración pública? Muchas veces esa es la queja del día a día en nuestra sociedad, que hay funcionarios públicos o hay empleados que trabajan en cierta institución que a veces no merecen el cargo, no merecen estar trabajando ahí porque tal vez carecen de capacidades, ya sean intelectuales, capacidades de relaciones humanas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es una queja que a diario se va escuchando en nuestra sociedad, ¿ya? Entonces, ¿cómo debe seleccionar el gobierno, ¿no? Que dice, le elige porque es su amiguito, su familiar, es su tío, su primo, su abuelo, es de su partido político. Pero ¿cómo, según ustedes, se debería elegir a estos, o se debería seleccionar a estos mejores ciudadanos? ¿Ya? Entonces, dirán, el que tiene más estudios, el que sabe mejor de ese trabajo. Yo sé que tienen una infinidad de respuestas ustedes y me la están respondiendo como espero, ¿no? Bueno, también les quiero preguntar, ¿qué entiendes tú por código de conducta? Ustedes me dirán, son índices de comportamiento, son normas a seguir, ¿no? Entonces, ven que es bastante interesante, puede encontrar diversas respuestas al respecto. Y finalmente, antes de ingresar a lo que es el desarrollo del tema, les pregunto, ¿a qué se llama reputación? Ustedes hacen, o bueno, fortalecen
a diario, su reputación. Me dirán algunos, es la forma que las personas, o la opinión que las demás personas tienen sobre ti. Es la opinión que yo tengo sobre mí, ¿no es cierto? Entonces hay bastantes respuestas. Yo sé que cada quien con su forma de pensar, ¿no es cierto? Entonces, eso es un preámbulo de lo que deberíamos saber al abordar esta interesante temática, que justamente son los códigos de conducta. También ya pues a lo que es la interrogante, sentirse bien consigo mismo, ¿qué significa? También va, yo creo, enlazado lo que es nuestra reputación, ¿verdad? Entonces, ya un poquito respondiendo a estas interrogantes, damos paso al desarrollo de los subtítulos. Bien, vamos al desarrollo del primer subtítulo, que es la ley tiene su historia. En esta parte les puedo decir que desde que el ser humano se organizó en grupos sociales hace más de medio millón de años, ha buscado mecanismos para controlar el comportamiento de sus semejantes. Justamente a partir del descubrimiento de la escritura sumeria en el siglo XVII, antes de nuestra era, han aparecido reglas escritas, editadas, esto con el propósito de normar el comportamiento de la sociedad. El mérito de tener este código o este primer código, aunque hasta la actualidad se lo valora por su claridad y objetividad, se la debemos justamente al rey Hammurabi de Babilonia, ¿ya? En el cual, como ya les decía, propone, ¿ya? Comportamientos adecuados para la sociedad, ¿no? Y es bastante claro y objetivo. Justamente para realizar un código de conducta se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: personalidad e investidura de quien lo proclama. Luego tenemos definición de quiénes serán sujetos a este reglamento. Tenemos también exposición de motivos y justificación ética. Redacción con preceptos claros y sin posibilidad de ambigüedad. Eso quiere decir que para redactar un cierto código de conducta no tiene que haber o no tiene que dar a entender doble sentido, dos cosas a la vez, ¿no? Entonces tiene que ser, como dice este aspecto, bastante claro. Y también tenemos lo que son los mecanismos coercitivos a aplicar. Esto, por ejemplo, como ser los impuestos, las sanciones, la cárcel. Y si no va a haber un mecanismo que ayude o que apoye al cumplimiento de estos códigos de conducta, en sí, la mayoría de la sociedad, por naturaleza, quizás va a ser desobediente, ¿no? Entonces, por esto, siempre, ¿no? Tiene que haber, si no cumples, vas a cancelar una sanción. Si no, vas a entrar a la cárcel, vas a tener tu multa. Entonces, tiene que haber estos mecanismos que apoyen, ¿ya? Para justamente que se cumpla un código de conducta. La génesis del empleado público. Eso nos quiere decir que dónde es el origen, cómo se origina lo que es el empleado público, ¿ya? Entonces,
Para esto, decimos, ¿no?, que la administración ha existido desde los tiempos más remotos del ser humano, ¿ya? A partir de que los hombres se reunieron en grupos para combinar sus esfuerzos individuales, para cometer tareas superiores y alcanzar objetivos comunes. ¿Ya? Entonces, con las primeras formas de agrupación humana aparece la necesidad de coordinar y organizar el trabajo del grupo para la producción, distribución de alimentos, ropas y defenderse de las dificultades de su entorno, proporcionando con ello el surgimiento de la dirección o administración representada en este caso por el jefe cacique. Entonces, a partir, ¿no?, que ya se van uniendo los grupos, se van formando grupos, ya se da inicio a lo que es el empleado público, ¿no? Sin embargo, ya no es hasta que se produce la división de la sociedad en clases antagónicas que surge y se forma el Estado, como la organización del poder político, de la sociedad y representante de la clase económicamente dominante, con todo un sistema de organizaciones que lo integran y que le permiten o le permitirán regular las relaciones políticas, económicas, jurídicas y sociales. Entonces, esto es un resumen, ¿no?, de cómo se inicia lo que es el empleado público. Entonces, nos dice desde tiempos muy remotos, a partir de que el hombre se empieza a reunir en grupos. Concepto de contrato de la función pública. ¿Qué será un contrato de la función pública? ¿No? Ahí ustedes observan el dibujito, el cual ahí está un documento en la mesa. Tenemos un documento en la mesa, justamente con un bolígrafo, y ahí están agarrándose la mano cuando antes se podía, ¿no? Ahora ya es, con esto de la pandemia, es totalmente prohibido esa situación, ¿no? Pero eso, digamos, es para demostrar cuando se cerraba un contrato, ¿no? Cuando las partes interesadas llegaban a un acuerdo, ¿no? Entonces, en términos sencillos, es una relación de empleo, de subordinación del sujeto particular respecto del Estado, que cumple las funciones asignadas al órgano institucional, sin tener en cuenta la jerarquía, importancia o responsabilidad de cargo que ocupa. Entonces, al momento de cerrar ese contrato, el que está firmando, el sujeto, es el que tiene que estar en subordinación. Tiene que obedecer lo que el Estado, a través de sus leyes, le indica, ¿no es cierto? Entonces, establecido un concepto de contrato de la función pública. Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos. Cuando ustedes van a una institución para realizar algún trámite, ¿qué esperan de ese funcionario público? Personalmente, yo espero que, uno, tenga un trato amable hacia mi persona, tenga mucha educación. Dos, que sea un funcionario eficiente, que haga rápido su trabajo. Y tres, que me evite, ¿no?, de que vaya de oficina en oficina, ¿no?, cuando él todo me lo puede solucionar, ¿no? Así evitamos lo que es la famosa burocracia.
Entonces, siempre un ciudadano cuando asiste a una entidad del Estado para realizar cierto tipo de trámite tiene una expectativa. ¿Ya? Y es muy importante que cada uno de nosotros esté consciente de eso para que en algún momento no se llegue a vulnerar también nuestros derechos. También les quiero preguntar si ustedes conocen qué obligaciones tiene un funcionario público con el ciudadano. No, ya lo he dicho, ¿no? Anteriormente, tiene la obligación de tratar bien a las personas con las cuales está tratando, con las cuales trabaja, y vamos a tener buenas relaciones sociales. Eso es una primera obligación que tienen y deben tener estos funcionarios públicos. ¿Ya? Entonces, justamente dentro de esos aspectos ya que deben tener estos funcionarios públicos, tienen como principio general o tienen que definir un principio general, ¿no? Porque un cargo público refleja la confianza de la sociedad en una determinada persona. Por lo tanto, esta tiene la obligación de actuar en favor del bienestar público. ¿Ya? Ese es el principio general que todo funcionario público debe tener, ¿no? Y aquí justamente vamos a ir viendo lo que es estos principios, los cuales debe poseer un funcionario público. No, y primero deben ser leales a los intereses públicos de su país. Ellos no pueden estar pensando primero en otros países. Tienen que estar leales y puestos a todo lo que implica nuestro país. Luego tenemos lo que es ser eficientes y eficaces conforme a las leyes. Lo que les decía, ¿no? En un principio, cuando vas a una institución, siempre quieres que te atiendan de manera rápida, ¿no? Y que el trabajo esté bien hecho. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Esto, pero siempre marcado lo que es la ley. También, otro principio que se debe cumplir es ser justos e imparciales, no hacer abuso de poder. ¿Ya? Entonces, no por el hecho de que yo soy jefa de cierta institución, voy a aprovechar del poder y voy a ser injusto con las personas, voy a tratarles mal, y eso, ¿no es cierto? Entonces, para unos sí, a ustedes sí se los voy a hacer, porque me caen bien, a este otro grupo no les voy a hacer trámite porque no. Entonces, dentro de este desenvolvimiento del funcionario público, es algo que debe primar, ¿no? Ser justos e imparciales. También dice, ¿no? No pueden, vamos a tachar, no pueden utilizar su autoridad para beneficiar a su familia. Entonces, no, eso es de lo que a diario se escucha en los medios de comunicación, ¿no? Es que él es el ministro, él es el presidente, él es el jefe de esa institución, y por eso, si todo su alrededor está su hermano, su tío, etcétera, ¿no? Todos sus familiares, sus conocidos, están utilizando, ¿no? Y están beneficiando a la vez a su familia, cosa que tampoco debe suceder. Luego tenemos aquí otro, vamos marcando, dice, deben declarar bienes que poseen antes y después de ser funcionarios. ¿Ya? Esto con el objetivo de que no exista enriquecimiento ilícito. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir?
No puede ser, supongamos que existe un cierto funcionario en la gobernación, ya entra a trabajar, cuando entra declara, ¿no?, en la Contraloría General del Estado, es esta institución que se encarga de esto, ya digamos, él cuenta apenas con un patrimonio de $10,000, el cual está invertido en un anticrético, por ejemplo. Ya ese es el único bien que el funcionario tiene al momento de ingresar. ¿Ya? Entonces, cuando ya deja ese cargo, también tiene que volver a declarar, que no vaya a ser, como les decía, que exista ganancias en enriquecimiento ilícito. Si ha entrado, con $10,000, no puede ser que tampoco salga con 2 millones o 1 millón o medio millón de dólares. Supongamos que está 2 años, 1 año, 2 años de gestión, pero imagínense cuánto tendría que ser, por ejemplo, su liquidez, o sea, su salario mensual, para que este funcionario llegue a tener tanto patrimonio. Entonces ahí uno se da cuenta y dice, no, algo está haciendo este funcionario, porque de dónde tiene tanto. Si ha aparecido, digamos, con 3 casas, ha aparecido con 2 automóviles y un patrimonio así de esa cantidad de dinero, por ejemplo. Entonces, sí o sí, para controlar ese aspecto, desde que en la actualidad muchas de estas autoridades, de estos funcionarios, evaden este tipo de declaración y optan, ¿no?, por realizar transferencias a otras cuentas de terceros, ¿no?, para que no se le controle de esa manera. O sea, lamentablemente el mundo está sometido a una gran corrupción y tienen que valerse de estos mecanismos para ocultar, ¿no?, la corrupción dentro de las entidades públicas. Entonces, pero por lo menos deben declarar, ¿no?, el que va a ocupar el puesto y el cónyuge también, ¿no?, para por lo menos hasta ese nivel controlar. Luego, estos servidores no pueden utilizar bienes o servicios públicos. No puedo tener uso, el Estado me da cierto tipo de herramientas de trabajo, ya me dota, por ejemplo, de internet, ya eso no lo estoy pagando de mi bolsillo, o el funcionario no lo está pagando de su bolsillo. Entonces, por lo tanto, no puede hacer sus trabajos personales en esa red que le está facilitando el Estado, ¿no?, en ese tiempo que esto es algo muy costoso y muy valioso también, ¿no? Entonces no se puede utilizar. También hay bastantes, ¿no?, denuncias al respecto. Uso indebido de bienes del Estado, y ustedes han debido ver tanto en las noticias, en las redes sociales, en los medios escritos, hay bastantes denuncias, ¿no?, que las autoridades hacen uso, por ejemplo, de las movilidades que son de uso oficial, ¿no?, lo están haciendo para su beneficio personal, están utilizando transporte para llevar sus cosas personales a su casa. Entonces eso no puede ser un funcionario público, ¿ya? Luego tenemos esto, que es, no pueden recibir directa o indirectamente ningún regalo u otro favor. Ya esto me lo vas a hacer bien mi trabajito, entonces por lo tanto te voy a favorecer. No pueden recibir ningún tipo de regalo, porque esto es como le estuviera pagando por el trabajo que el Estado ya le paga. Entonces, de ninguna manera ese funcionario puede recibir este tipo de dádivas.
También tenemos lo que es los asuntos de carácter confidencial deben mantenerse en secreto. No puede el funcionario, si algo se le ha confiado, una institución, una entidad, no puede estar ahí diciendo a los demás de qué trata este asunto, ¿sí? Y otro principio, van a disculpar mis líneas, no debe inmiscuir la política con las funciones del trabajo, ¿ya? Entonces, yo si soy de cierto o X partido político, no puedo estar haciendo campaña en mi trabajo, no puedo estar diciendo que yo soy de ese partido, que ese partido es el mejor. Entonces, no debemos, o este funcionario no debe mezclar la política con sus funciones de trabajo. 7 principios de la vida pública. La función pública exige una vida honesta. Cualquier acto de corrupción va a destruir la vida pública y privada. La sociedad va a condenar, va a juzgar a estos funcionarios que se van a salir de las normas legales y vigentes. ¿Ya? Justamente por eso se nos menciona estos 7 principios de la vida pública, los cuales son, por ejemplo, el interés público. Esto nos quiere decir que todo funcionario público debe actuar en términos de interés de la sociedad, no así en términos personales. ¿Ya? Entonces, debe hacer por el bien de la sociedad, no debe estar pensando en sacar un beneficio personal. Después tenemos lo que es la integridad. Este funcionario tiene que ser íntegro, ¿no? ¿Qué nos quiere decir la palabra integridad? Que posee diversos tipos de valores y lo aplica, ¿no? Entonces es honesto, es responsable, es solidario. Bueno, la integridad engloba, ¿no? Una infinidad de valores. Luego, tenemos lo que es la objetividad. ¿Ya? ¿A qué se refiere ese término de objetividad? Ya, cualquier justamente nombramiento que se lo haga a este funcionario público debe ser por el mérito que él tiene, ¿ya? Debe hacerse su nombramiento en base a sus méritos alcanzados, ¿ya? Luego tenemos lo que es la responsabilidad. Ahí se había bajado mi de mi necesita, ¿ya? La responsabilidad, algo que se va a ir formando desde que vamos a tener uso de razón, ¿no? Y se tiene que desarrollar a lo largo de nuestra vida. Este funcionario tiene que mostrar en todo momento este valor que es muy importante, muy fundamental, el cual es la responsabilidad. Luego tenemos lo que es la apertura, ¿ya? Ser lo más claro posible con respecto a todas las acciones y decisiones que toma, ¿ya? Luego tenemos lo que es la honestidad, también otro valor muy importante, muy interesante, no muy interesante, pero muy fundamental, ¿no? Si un funcionario público no va a ser honesto, como ya lo dije anteriormente, la sociedad lo va a juzgar, ya lo va a condenar, lo va a juzgar y va a pedir una sanción a este funcionario público. Finalmente tenemos lo que es el liderazgo.
Es un principio que también debe tener en la vida pública, ¿no? El ser líder a través del ejemplo, ya hacerse ver como una persona que es capaz de manejar un equipo en base también a buenos tratos. Educación y autoestima. Bases para aceptar un código de conducta. También quiere decir, si yo voy a aceptar, voy a cumplir un cierto código de conducta, tengo que estar bien fortalecido en mi educación y mi autoestima. ¿Cómo te gusta que te traten tus amigos? Personalmente, a mí me gusta que me traten bien, que me subestimen a veces, ¿no? Que me alaben, que me valoren. Entonces, ¿a quién no le gusta que sus amigos le traten bien, lindo, que le hagan sentir importante? ¿No? A todos, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que conectar a esta educación de autoestima. ¿Te valoras a ti mismo? Sí, sí, yo me valoro, eh, porque eso es muy importante para mi autoestima. Si yo no me voy a valorar, otras personas menos, ¿no es cierto? Entonces, sí me valoro, ¿no? La respuesta, espero que muchos estén dándomela. ¿Confías en tus capacidades para enfrentar una situación difícil? ¿O pides ayuda o orientación a otra persona? Evidentemente, confío en mis capacidades, pero a veces hay ciertas dificultades que requieren el consejo tal vez de otras personas, pero eso solamente tendría que resumirse a un consejo, ¿ya? Pero sí, sí estoy capacitada para enfrentar una situación difícil. Ya eso también dependiendo de la situación, ¿no? Puede que sí, puede que no, me estarán respondiendo a muchos de ustedes. ¿Ustedes le tienen miedo al fracaso? ¿O lo enfrentan con optimismo? A ver, muchos a lo largo de nuestra vida nos tropezamos con esta palabra, el fracaso, entonces muchos le tememos. Pero el hecho de temer no quiere decir que no lo vamos a enfrentar. Espero que no sean del bando que dicen, yo tengo miedo al fracaso y por lo tanto no, nunca más lo vuelvo a hacer. Porque ya he fracasado y no quiero. Espero que no sean de esa línea. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de autoestima? Esa es una palabra que ustedes ya lo desarrollan, ¿no? En otras áreas, constantemente van hablando de esa temática. Podemos decir, ¿no? Que la autoestima es el concepto que tenemos de nuestra propia valía. Se basa en todos los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y experiencias sobre nosotros mismos, las cuales hemos ido recogiendo a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué? Pero estamos hablando, me dirán, de autoestima. ¿Qué tiene que ver la educación en autoestima? En las bases de conducta. Anteriormente hemos hablado de los principios, de las cualidades que debe tener un funcionario público. Y, ¿no? Con estas simples palabritas, les digo que una persona que no se respeta, que no se conoce, no sabe los méritos, no asume su propia responsabilidad social, puede fácilmente caer en actos deshonestos, ¿ya? Entonces es muy importante la educación y autoestima, ¿ya? Justamente para aceptar cierto código de conducta.
¿Dónde y cómo se obtiene la autoestima? Ya, podemos citar en primer lugar el hogar, en sí, desde uno que está en el vientre hasta los 5 o 6 años, en relación a los valores, principios, consejos y ejemplos tanto del papá y de la mamá. La autoestima se puede mejorar a cualquier edad. No, con esto no nos vamos a reducir a decir que no, en niños siempre se forma la autoestima. Si no tienen, entonces va a crecer y con un bajo autoestima. Eso es falso. Esta autoestima se puede mejorar en mejor dicho, a cualquier edad. ¿Ya? También existe una estrecha relación entre el rendimiento escolar y la autoestima del estudiante. Eso quiere decir que un estudiante con alta autoestima no tiene miedo al fracaso. ¿Ya? Entonces, eso llama a la reflexión a todos ustedes y hagan un psicoanálisis, un análisis y vean el rendimiento que están teniendo en la escuela, en el colegio, o qué rendimiento han ido desarrollando a lo largo de estas cuestiones y pónganse a pensar. He sido buen estudiante, entonces podemos relacionar que sí, estoy con un buen autoestima. Pero el estudiante que estaba todo lo contrario, quizás ha pasado por dificultades al momento de desarrollarse como estudiante, ¿no es cierto? Entonces, eso también es muy importante. ¿Ya? ¿Cómo desarrollar nuestra autoestima? Una de las herramientas más valiosas que se le puede entregar a un niño, adolescente, joven, es el sentimiento de valía. Ya en especial en estos tiempos tan cambiantes en los cuales existen muchas exigencias competitivas, sociales y de desorganización familiar. Entonces, hay que fortalecer diciendo, ¿no? Tú eres una gran persona, que vales mucho, tienes un valor incalculable, ¿no? Tienen que, el niño, el joven, a cualquier persona, a ver, que te digan, ¿no? Yo les digo a ustedes son un elemento esencial para mí, ¿ya? Porque a través de ustedes yo me transporto a lo que es la juventud, la adolescencia. Entonces, con ustedes yo aprendo muchísimo. Ustedes, cada uno de ustedes, valen un montón para mí, ¿no? Son muy, muy importantes en, en lo que respecta al desarrollo también de mi profesión. ¿Ya? Entonces, lo mismo, son para su familia, para su papá, para su mamá. Ustedes son seres valiosos, muy valiosos. Así, de esa manera, ¿no? Tenemos que subir el autoestima, eh, ya sea de los niños, de los jóvenes, no, hasta un adulto, pues, ¿no? Le gusta que le hagan sentir esa valía, que es muy importante. Ventajas de la autoestima. ¿A qué nos ayuda la autoestima? Te ayuda a superar problemas y fracasos. Y lo va a fundamentar la responsabilidad, va a apoyar en la creatividad, determina la autonomía personal, facilita buenas relaciones sociales, da garantía de futuro. ¿No? Si tú eres una persona íntegra, muy buena en todo aspecto, vas a tener un excelente futuro. ¿Cómo educar el autoestima?
Ahí es, ven ustedes este gráfico, muy interesante, ¿no? Aquí está un gatito, que se está viendo como un león, así todo imponente y grande y fuerte y hermoso en el espejo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a educar? ¿Cómo educan ustedes a autoestima? Aquí unos aspectos que vamos a tomar en cuenta, que no son obviamente una receta, pero sí van a apoyar, ¿no? No son como unas herramientas que tenemos que utilizarlas nosotros para educar esa autoestima. No se debe descalificar globalmente, menos en público. Nosotros a veces no medimos las palabras, a veces no medimos un enojo, ¿no? Entonces gritamos o hacemos quedar mal a una persona en público, entonces eso va a bajar el autoestima. No podemos hacer esa situación, ¿no? Entonces, si vemos alguna falla, un error en cierta persona, cierto individuo, lo más ético, lo más correcto sería llamarle la atención tal vez en privado, ¿no? Entonces, nunca hacerlo lo que es en público. No dejarse llevar por prejuicios, también sería otro aspecto para educar la autoestima. No decir, ay, no, que voy a fallar, que no voy a poder, que esa tarea es muy difícil para mí, ese trabajo es muy difícil para mí, y si voy a hacer mal, me van a reñir, no. Entonces, estamos todos los días en ese dilema de los prejuicios. Entonces, no debemos dejarnos llevar por ellos para ayudar lo que es nuestra autoestima. Ser capaz de ver siempre el aspecto positivo, por más mínimo que sea. Ya por eso hay estas frases, ¿no?, que ayudan justamente a educar la autoestima. Si crees, no, ¿cómo? Si te crees ganador, ya has ganado. Si te crees perdedor, habrás perdido, ¿no? Por ahí van estas frases que educan la autoestima. Entonces siempre verse todos los aspectos positivos. Ya también estamos en un mundo paralelo, ¿no? Y no olvidemos que nuestro universo conspira. Si nosotros invocamos aspectos positivos, por más mínimos que sean en nuestra vida, van a ver que se cumple siempre y cuando estemos muy concentrados en estos aspectos. Lo deseemos con todo el alma, con todo el espíritu, obviamente de manera positiva, van a ver que también se logra, ¿no? Y también ayudamos a esto de la autoestima. Facilitar tiempo y espacio para encuentros personales también es otro aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una persona demasiado ocupada, que tengo mis deberes, que las tengo que cumplir ya. Entonces, estoy sin tiempo para mí. Entonces, como persona tengo que darme mi espacio de relajación, de encuentro con mí mismo, ¿no? Ponerme a pensar, estar a solas un momentito, liberarme un poco de la familia, de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi entorno, ¿no? Entonces tengo que encontrar un espacio donde yo pueda reflexionar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Eso me va a ayudar bastante. Luego, tenemos que resaltar, ¿no?, en este momento de reflexión íntima en la cual nos encontramos, subrayar las imágenes positivas que expresan mis compañeros, todo, ¿no? Entonces las resalto, ¿ya? Y todo lo negativo que me dicen, las neutralizo
las dejo ahí, las dejo estáticas, no las tomo en cuenta. ¿Ya? Eso nos va a ayudar un poquito a educar el autoestima. Luego, podemos también mencionar, ¿no?, lo que es esta preguntita. ¿Qué significa defenderte solo? A ver, significa pues el ser sincero conmigo mismo. Ya en este caso, contigo mismo, con ustedes. Hablar por ti mismo cuando sea la medida adecuada. Siempre tener a alguien a tu lado. ¿Quién va a ser ese alguien? Puede ser tú mismo. ¿Ya? Eso significa el defenderte solo. ¿Y qué es el poder personal? Es una parte muy importante de nosotros. ¿Ya? Porque es el conocerte a ti mismo. Tú no puedes defenderte sin saber quién eres, ¿no es cierto? El ser responsable por tu conducta, saber elegir, ya que eres responsable tú de tu conducta. ¿Sí? Bien, jóvenes y señoritas, hemos llegado a la conclusión del desarrollo de la temática, códigos de conducta. Lo que queda ahora es que ustedes realicen sus actividades complementarias, que de igual manera, como lo han hecho ya desde semanas atrás, en el mismo orden, siempre haciéndolo de manera consciente, de manera seria, cosa que también ayude en el diálogo en la familia. ¿Ya? Entonces ustedes, como dice la consigna, con la ayuda de tu familia, discute, analiza y elabora. Y desarrolla lo que es, ¿qué opinas sobre los actos de corrupción que se comete en la administración pública? ¿Qué soluciones puedes proponer? Entonces ustedes dialogan en casa con algún familiar que esté y así también, como les decía, realizan una conversación quizás muy productiva que les va a servir posteriormente. Luego de discutir, analizar, entonces ya elaboran y proponen alguna solución. Luego, elabora tu propio elabora tu propio código de conducta, el cual debes aplicarlo en lo que resta del año. Con todos los aspectos que hemos desarrollado en la temática, ustedes empiezan a elaborar su propio código, que ustedes lo van a aplicar día a día. Entonces, eso incluirá en el ámbito educativo, ámbito familiar, ahora muy cerrado en ese ámbito, porque en el ámbito social no estamos interactuando con las personas debido a la situación tan complicada de salud que está viviendo el mundo. Entonces, se cumplen esos dos entornos, entonces de manera clara, sencilla también, jóvenes. ¿Ya? Entonces, yo espero, como todas las semanas, el resumen de sus gráficos, su vocabulario y sus actividades complementarias. Les reitero, en el mismo orden que la universidad está. Con mucha pena he visto que todavía hay jóvenes que les falta, parece, todavía vacación, porque no se están poniendo las pilas. Como ya les dije, la educación a distancia ya está normada. Lo único que estamos esperando es la reglamentación en cuanto a la calificación. Entonces yo estoy registrando todos los trabajos. Cumplamos con todas las actividades que se les da. Ya les dije que la obligación de ustedes es
realizar sus deberes escolares. Si estarían presentando fuera de tiempo, es un acto de irresponsabilidad, no es un acto de falta, un código de conducta, una falta de ética. Entonces, esos temas no solamente es para que ustedes lo aprendan o lo memoricen para el examen, sino que es para que lo apliquen en su diario vivir. Entonces, pónganse al tanto, jóvenes señoritas, dejemos de lado pretextos, por favor. Ustedes ya saben, ya tienen conocimiento de cuál es el horario, en qué momento se va a pasar el horario, en qué momento tienen que entregar, y ustedes prevean, no tampoco que sean válidas, o no van a ser también en muchos casos válidas las objeciones que ustedes mismos ponen. ¿Ya? Entonces, apliquen todo lo que estamos avanzando y les vamos a recomendar, cuídense muchísimo en estos tiempos difíciles. Es difícil encerrarse en un mismo ambiente, pero les voy a reiterar lo que también les he dicho en las primeras clases. El ser humano es un ser adaptable a cualquier ambiente, entonces no nos vamos a morir tampoco de estar encerrados, pero que no sea pues pretexto para que se depriman, para que se aburran, ¿no? Entonces vean el lado bueno, que también es estar en compañía de la familia, ¿sí? Entonces, con esas recomendaciones damos por concluida nuestra sesión.